Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Después de haber terminado la serie de 3 comentarios acerca del envejecimiento demográfico y sus efectos, cambiamos ahora radicalmente de tema. Vamos a enfocarnos ahora a algo que publica la revista inglesa The Economist en su número o en el ejemplar que empezó a circular hoy en Londres. Llegará a México quizá mañana o pasado, si usted tuviera interés en consultarlo. La revista The Economist publica desde hace muchos años, prácticamente desde 1995, una encuesta que realiza en 19 países de América Latina la casa encuestadora y elaboradora de estudios demoscópicos en general, Latinbarómetro. Los resultados que da para 2013 son interesantes porque además en el cuadro respectivo del número que, como dije, está circulando ya, compara desde 2003, 2011 y 2013. En esos 19 países, este reactivo del cual voy a comentar es ¿qué tan satisfecho está usted con los resultados de la democracia en su país? Y los porcentajes de respuesta van desde un 80% en Uruguay, es el país donde más satisfecha está la población con los resultados o el desempeño de su sistema democrático. Y lo curioso en el caso de Uruguay, no obstante que es un país relativamente pequeño, 4,5, 5 millones de habitantes, es que hace 10 años, es decir, en el 2003, estaba en el 40%. Es decir, en 10 años ha duplicado el porcentaje de ciudadanos de ese país satisfechos con el desempeño de su democracia. Eso habla de liderazgos consolidados en la clase política y que responden a la idea que tienen los ciudadanos de ese país, los ciudadanos uruguayos, de lo que debe ser la democracia. Están satisfechos con ella. En el otro extremo de la tabla, en el lugar 19, los menos satisfechos, o el país donde menos satisfechos están sus pobladores, sus habitantes, es Honduras. Y le hago a usted la pregunta, no para que le responda, es imposible, pero para que piense usted cómo estamos. Como dicen en mi tierra, ¿cuál crees tú que es el siguiente de abajo para arriba? Efectivamente acertó usted. México es el segundo peor país en lo que se refiere a satisfacción de sus habitantes con su democracia. Nosotros estamos en las vecindades del 20%, 19, 21, pero desde el 2003 a la fecha, es decir, 10 años después, las 3 encuestas mantienen exactamente el mismo porcentaje. Como le digo a usted, alrededor de 20%. Y dice uno, bueno, ¿a qué se debe esa insatisfacción de los mexicanos con la forma o con el desempeño de su democracia? Alguien dirá, bueno, es que los ciudadanos son desorganizados, son muy pícaros, hacen trampa, reciben tarjetas y baldes y gorras. No, esa no es la razón. Los mexicanos, el 80% de la población está insatisfecha con el desempeño de su democracia como consecuencia a su vez del desempeño de sus políticos, de la clase política en general. Estos, los integrantes, sean funcionarios, gobernantes, dirigentes partidarios o simplemente políticos en general, le mienten o, dicho de otra manera, no le dicen la verdad. Le pongo a usted un ejemplo para que vayamos entendiendo, para irnos entendiendo. El día de hoy por la mañana, 4 altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda dieron una conferencia de prensa para responder preguntas de los periodistas acerca del informe trimestral sobre la situación de las finanzas públicas y la deuda pública. Y la pregunta, que si bien no es nueva, es recurrente cada conferencia de prensa que trimestralmente se ofrece con motivo de la publicación de este documento, es acerca del crecimiento de la economía. El PIB, el Producto Interno Bruto, como la medida más amplia del tamaño de una economía. No sé si usted sepa, pero la economía mexicana creció
con respecto al mismo trimestre del año anterior, es decir, lo que se llama técnicamente base anual, el primer trimestre creció 0.6% y el segundo 1.5%. Recuerde, con respecto al primero y el segundo trimestre del 2012. Si tomáramos este indicador, este crecimiento de la economía, ya no a base anual, sino con respecto al trimestre anterior, las cosas ya son de otra manera. En el segundo trimestre hubo una caída del 0.7%. Pero vamos a dejar de lado este indicador calculado de manera estacional. Y vayamos a la parte anual. A pregunta expresa de un reportero, uno de los 4 funcionarios respondió que ellos mantenían el pronóstico para el crecimiento de la economía para el 2013 del 1.7%. Uno de los reporteros, seguramente versado en esto del análisis del comportamiento del Producto Interno Bruto, le preguntó al funcionario, tomando en cuenta la estimación que ellos hacen para el tercer trimestre, porque las cifras no las ha publicado el INEGI, del 1%, que la economía deberá crecer entonces el 3.8% en el cuarto trimestre, situación que hoy podemos afirmar será imposible de alcanzar. El funcionario, en vez de reconocer esa imposibilidad y buscar alguna salida honrosa, pero no la mentira flagrante, afirma, reafirma y vuelve a afirmar que para ellos no hay señales concretas que los haga cambiar de posición. Por actitudes como esa, de funcionarios como esos, que se niegan a reconocer la realidad, es que los mexicanos, el 80%, están insatisfechos con el desempeño de su democracia. Estos 4 funcionarios no son en modo alguno los responsables directos de que la economía mexicana no crezca. En todo caso, si buscamos responsables, vamos a enfocar la mira al Congreso, que no ha reformado en los últimos 30 o 40 años leyes fundamentales que deberían haber reformado para estimular la inversión. Sin embargo, ven como desdoro o quizá pérdida de imagen para el gobierno para el cual trabajan el reconocer una verdad que es a todas luces evidente. Pero no son los únicos responsables estos 4 funcionarios. Si usted vio las transmisiones parcial, pedacitos, de lo que sucedió en el Senado de la República estos 2 últimos días y lo que está sucediendo en este preciso momento, encontrará usted también que nuestros legisladores, y no me refiero solamente a los integrantes de las 2 cámaras del Congreso de la Unión, sino casi puedo asegurar sin temor a equivocarme, que es más o menos lo mismo con los 31 congresos locales en 31 entidades federativas y los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Temen en un determinado momento decir la verdad, reconocer equivocaciones. Lo que vimos en el Senado de la República es preocupante no por lo que veíamos ahí, sino por lo que no se ve. Yo no sé si recuerda usted durante la campaña por la presidencia de la República en el 2012, es decir, escasamente hace un año, 4 meses, se acusaba o se afirmaba, incluso distinguidos analistas políticos afirmaban que regresaba el viejo PRI. Bueno, si somos objetivos y si usted vio junto conmigo lo que pasó en el Senado de la República y el comportamiento de los senadores priistas, en ese momento usted dirá, aquellos analistas se equivocaron rotundamente. Lo que vimos ahí no es el viejo PRI, yo no sé qué PRI sea, el PRI viejísimo, antiquísimo, pero el viejo PRI tenía excelentes operadores políticos. No hacía las cosas de manera tan burda, tan chafa, diríamos coloquialmente. De tal manera, pues, que ese tipo de espectáculos y los actores malos que lo representan también han contribuido durante decenios a que los mexicanos, en un 80%, estemos insatisfechos con nuestra democracia y con su desempeño.
Le podría seguir dando a usted múltiples ejemplos. No nos alcanzaría, no este programa, sino muchísimos programas para darle ejemplos a usted de por qué los mexicanos estamos insatisfechos con nuestra democracia. ¿Qué va a pasar una vez que termine el Senado de la República de aprobar la ley de ingresos, o cuando la apruebe y se la envíe a la Cámara de Diputados para que ellos empiecen a trabajar sobre el presupuesto de egresos de la Federación? Con ligeras variantes vamos a ver más o menos el mismo espectáculo. Y ese se repite en 31 estados de la Federación y en la Asamblea Legislativa. Una arrebatinga, como diríamos también coloquialmente, por obtener un pedazo del pastel mayor para poder repartir dones y regalos como Santo Claus, para quedar bien con el elector, para que si mañana yo brinco de un puesto a otro, voten por mí. Al final de cuentas, los mexicanos estamos insatisfechos con la democracia porque ahí vemos una farsa que se representa por malos actores. Nos dicen que ellos sí se preocupan por los que menos tienen y resulta que aprueban leyes o modifican otras para dañar a los que menos tienen. Y debiendo modificar leyes para estimular la inversión, atraer inversión extranjera, crear fuentes de empleo permanente y aquellos que son gobernantes que aplicaren la ley como debe ser, eso contribuiría realmente a que estuviéramos más satisfechos con el desempeño de nuestra democracia. Sin embargo, tal parece que es mucho pedir. Los mexicanos le pedimos a todos, le pedimos a la Virgen del Tepeyac, le pedimos a Dios nuestro Señor, le pedimos al presidente de la República, a los candidatos, a todo el mundo le pedimos. Y tal parece que se han olvidado de nosotros. Nadie nos concede nada. ¿Desde cuándo le estamos pidiendo al jefe de gobierno que por favor meta orden a esos bandoleros de la CENTE? Negocios quiebran, despiden empleados y él, feliz de la vida en Moscú, brindando con un buen vodka y disfrutando un buen banquete con caviar y algunas otras delicadezas de la cocina rusa. Por esa y por muchas otras razones, los mexicanos en un 80% estamos insatisfechos con nuestra democracia. Contrario a Uruguay, que el 80% de sus pobladores están satisfechos o muy satisfechos con su democracia. ¿Qué pasará? No lo sé. De todas maneras, ahí le dejo a usted estos datos y este comentario.